Hoy vamos a considerar la palabra en el libro de Génesis. Vamos a estar mirando en el capítulo 3 para que se vayan ubicando. Mientras tanto vamos mirando el versículo 14. Génesis 3:14 vamos a considerar. Por favor, que alguien me ayude a compartir palabras, si es tan amable. Voy a estar leyendo. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Durante mucho tiempo, ¿no? Como yo miraba la escritura y podía entender a través de esta palabra como Dios maldecía, ¿no? La serpiente es sombra de Satanás, ¿no? Pero aquí hay algo oculto que es muy importante que podamos nosotros ver. Quisiera contarles algo. Nosotros acá en Colombia tuvimos hace poco un retiro donde más o menos cerca de 1100 personas, 1200 personas nos reunimos en una finca, en una zona aquí cafetera donde se produce el café, una zona que se llama Armenia, donde el clima es bastante particular porque es un clima durante el día, es un clima bastante fuerte, mucho sol, soleado, pero en la noche así empieza bastante frío. También como llovía mucho. Entonces, para hospedar en un lugar de estos 1100, 1200 personas, no es muy fácil, ¿no? Como nosotros reuniéndonos en este lugar, ¿sí? Nosotros como a veces estamos como aclimatizados a diferentes áreas. Acá en Bogotá, en Colombia, el clima es bastante frío, ¿no? Pero en esta zona había algo y era que el clima varía durante el día, ¿no? En el día bastante sol, sofocante, y en la noche bastante frío, ¿no? Luego con lluvia. Algunos bastante nos hospedamos como en carpas, ¿sí? Y pues ahí sucedieron cosas bien particulares. Yo viajé con mi esposa, ¿sí? a este retiro que hubo en Semana Santa, ¿sí? Entonces, en un momento con mi esposa pensamos llevar un camping que tenemos nosotros, ¿sí? Pero yo pensaba llevar este camping como para otra persona lo pudiera utilizar, ¿no? Porque nosotros así con anticipación habíamos ya como solicitado unos lugares en cuarto. Pero al llegar nosotros a este lugar vimos que al haber tantas personas, pues aún la finca, el terreno es grande, pero al estar 1100 personas, entre adultos mayores, jóvenes, bueno, niños, no es muy fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, nosotros decidimos armar la carpa para usarla nosotros. Había bastante espacio y la armamos. Pero ¿qué sucedió, no? Durante el día nosotros estábamos bastante contentos por el sol.
pero no nos imaginábamos que en la noche íbamos a tener un tiempo bien difícil, ¿no? Los primeros días, primer día, segundo día, tratamos de sobrellevarlo, pero ya el tercer día, bueno, en el primer día hubo una conferencia donde con mi esposa nos hicimos adelante y habían allí unos ventiladores. Al estar estos ventiladores nosotros obviamente esperábamos como tener buen ambiente allí, ¿no? Durante el tiempo que estuvimos allí, estos ventiladores lo que hicieron fue que sin darnos cuenta empezaron a, digamos que a refrigerarnos, pero sucedió que mi esposa recibió mucho frío y sin darnos cuenta su pecho se iba cerrando, su respiración también, pero vimos que eso era como algo así como pasajero. El primer día nos acostamos, no hubo un inconveniente, ningún inconveniente, pero en el segundo día fue algo difícil, ¿no? Un camping, no sé si ustedes conocen un camping cerrado para dos personas, empezó a llover, entonces tuvimos que colocarle un, un plástico, pero sucedió algo que fue que mi esposa empezó como a no poder respirar bien. Al no poder respirar bien ella, entonces yo empecé a mirar cómo abrir como un lugar, un espacio donde ella pudiera respirar. Esa hora más o menos eran 2 de la madrugada en promedio, pero empecé a notar en mi esposa difícil la respiración en ella, bastante difícil. Entonces, en ese momento mi esposa me dijo, no puedo respirar más, necesito salir. En ese momento vino como angustia, como temor a mi corazón, porque yo pensaba, ¿no? Mi esposa está enferma, está incómoda, pero afuera del camping el ambiente está difícil, está lloviendo, bastante frío. Por más que traté no pude hacer nada, finalmente tocó abrir el camping, ella salió, se puso, se cubrió con algo, pero ella salió, pero yo me sentía bastante incómodo con esa situación, ¿cierto? Mi esposa tomó así respiración un poco y volvió e ingresó y volví y cerré, pero yo me sentía bastante difícil porque no tenía nada que poderle dar a ella en un camping, ¿no? No sé si en algún momento ustedes han estado en situación difícil que no pueden hacer nada, ¿no? Estando en esa situación, lo único que yo pude o que Dios me permitió fue pensar, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Realmente, ¿qué tenemos en una situación difícil, no? Donde estamos en un lugar, en un terreno tan difícil, tengo a mi esposa al lado mío sin poder hacer nada, llevarla a algún lugar, ¿no? Por el mismo ambiente que se estaba viviendo. Y lo único que pude hacer fue pensar profundamente y acordarme de la palabra, ¿no? Dios me permitió acordarme de la palabra. En ese momento cerré los ojos y Dios me permitió una palabra que yo quiero que miremos, que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Jeremías 33, 6. Jeremías 33, 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando Dios me hace acordar, Dios me permite acordarme de esa palabra, de esa promesa. Lo único que yo podía decirle a mi esposa en esa situación tan difícil era, amor, la Biblia dice que Dios traerá sanidad y medicina y que te curará. Solo sé que Dios va a tomar el control de esto. Oramos en ese momento. Finalmente ese día casi no pudimos dormir porque era Semana Santa, eran 4 días que ya estaban programados, hora tras hora ya estaba programada con unas actividades y con unas
charlas, entonces el tiempo era como limitado, ¿verdad? Entonces, así nosotros 5 o 6 de la mañana podíamos estar aún así sin dormir, sin haber dormido bien. Pero sucedió algo, ¿no? Yo me levanto, me voy a la cocina de este lugar y les pido que si me regalaban un agua acá en Colombia, como un agua aromática, así con limón, bastante limón, y pude lograr que me dieran eso. Voy a la carpa donde estaba y empecé a darle a mi esposa de beber esto, pero ella estaba bastante mal, bastante congestionada. Luego viene un hermano de la iglesia, se acerca y me dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Entonces yo le comenté la situación que tuvimos y él me dice, ven hermano, yo tengo unos inhaladores. Yo puedo, si quieres, prestarte un inhalador, pero nosotros nos estamos quedando en un hotel fuera de aquí, de esta finca. Entonces, dentro de la finca se preparó unos hermanos que son médicos. Ellos estaban en ese lugar. Fuimos allá a ver que ellos cómo nos guiaban, ¿no? Porque mi esposa estaba en la tienda, no en la carpa no la podía trasladar, había mucha gente, ¿no? Entonces, él me habló y me dio una pasta para darle a mi esposa, pero inmediatamente cogimos el vehículo, salimos de la finca, fuimos hasta el hotel, no encontrábamos el inhalador, pero finalmente el hermano buscando así, lo pudo encontrar, rápidamente nos fuimos para allá y mi esposa, el médico, el hermano médico nos explicó cómo se usaban estos inhaladores, estos requieren unos tiempos específicos. Fuimos, hicimos eso con el hermano y mi esposa empezó pues a reaccionar con este medicamento, ¿no? Yo a la verdad pensaba, ¿no? Dios, cuando nos permite acordarnos de la promesa, significa Dios va a trabajar, ¿no? Y él pues preciosamente empezó a trabajar, ¿no? Empezó como dice la palabra, he aquí que yo les traeré medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, ¿no? Entonces yo podía ver cómo Dios sí cumplía, ¿no? Daba el medicamento y mi esposa podía reaccionar y podíamos nosotros de verdad que entender que nuestro Dios, ¿sí? Está siempre ahí pendiente de nosotros, aún en la situación difícil. Él así nos daba, ¿no? Nos permitía la situación, pero la situación o la enfermedad no es para muerte, no es para que nos acordemos de Él, ¿sí? Y lo busquemos para que Él se glorifique, ¿no? Durante el tiempo de este retiro, mi esposa estuvo, sí, cuidándose y todo esto, pero Dios permitió y la sacó de esa crisis, ¿no? Pero no termina ahí, ¿no? El día siguiente, no, perdón, esa tarde, ese mismo día en la tarde, yo estaba mirando el clima, estuvimos en los diferentes eventos y yo miraba el clima y el clima no se mostraba muy tranquilo, ¿no? Como lluvia, como ese tipo de cosas. Pero yo, bueno, pensaba, ¿no? Yo ya le dio a mi esposa la medicina, vamos a estar tranquilos, ¿no? Cuando se acerca este hermano y nos dice, ven, yo pensé en algo, no sé, hermano, si a ti te parece. Yo estoy en el hotel ah, durmiendo allá con mi esposa y con mi esposa pensamos si la hermana se quedara con nosotros en el hotel, si usted permite que ella se quede con nosotros. Entonces yo pensaba, oh Dios mío, eso es una gracia muy grande, ¿no? Le dije, hermano, yo se lo agradezco, de verdad le agradezco muchísimo. Estábamos con otra persona también durmiendo, con otra hermana de la iglesia durmiendo en la tienda. Entonces él me dijo, pues hermano, quédate con tu esposa y en el hotel y mañana madrugamos a la finca, ¿no? Es
realmente a 15, 20 minutos de ahí en vehículo. Entonces yo le dije al hermano, no, hagamos una cosa, permítame entonces que ellas dos se queden allá y yo regreso y me quedo solo en el, en la carpa. Entonces dijo, listo, perfecto, hagamos así. Fuimos en el carro, los llevé a todos en el vehículo, llegamos al hotel, compramos algo así para el frío y estando en el hotel, el hermano acomodó a mi esposa, acomodó a la hermana, estaban todos acomodados allí, cuando de repente de la cama sacó como una cama auxiliar con ruedas y me dijo, hermano, ¿por qué tú no te quedas? Mira, te puedes quedar ahí. En ese momento yo pensé, ¿no? Está la gracia de Dios, Dios está permitiendo por alguna razón. Le dije, pues hermano, yo no traje todo el equipaje, lo dejé allá en la finca, en la carpa. Entonces, pues no sé. Dijo, no, no, quédate, yo te presto pijama y mañana nos duchamos y vas allá a la finca, te cambias para empezar los diferentes eventos. Entonces yo pensaba, no, está como fría la noche, como de pronto puede pasar algo. Finalmente me quedé. Finalmente nosotros nos quedamos descansando esa noche, que fue la tercera noche de retiro. Nos quedamos en un ambiente muy agradable, en un ambiente donde podíamos encontrar como más tranquilidad, ¿no? Nos acostamos a dormir y hacia las 3 4 de la mañana me despertó como la luz, pensaba, miraba por la ventana la luz afuera, una luz que alumbraba bastante, entonces dije, ya amaneció, ya es muy, se nos hizo tarde. La verdad cuando miré, eran las lámparas de los postes que alumbraban allí, pero mirando al cielo estaba oscuro, oscuro, miré el reloj y era más o menos 4:30 de la mañana. En ese momento me acordé de la situación, ¿no? Pensé en la situación, wow, espera un momento, el clima está lloviendo. Entonces Dios me movió en oración. Dios me permitió sentarme ahí en la cama y orar, pero orar por tantas personas que estaban en este lugar, ¿no? Este lugar así, el ambiente, todos teníamos la expectativa de todo el programa porque era un programa muy bonito que se había preparado para todos, ¿no? Entonces, en ese momento yo oraba precisamente por el clima, ¿no? Para que Dios permitiera, pues, como un clima más tranquilo en la noche, ¿no? Pero nosotros, así luego regresando en la mañana a desayunar a la finca hacia las 7:30 de la mañana, nosotros nos sentamos y empezamos a escuchar testimonios difíciles, testimonios de personas que estaban durmiendo, carpas de más o menos 2 por 2, 2,5 metros por 2,5 metros en promedio, ¿sí? Una altura más o menos de 1,5 metros, pero hubo tanta lluvia que lo que empezó a suceder fue que se empezó a entrar el agua y muchos de ellos durmieron, la verdad se les mojó todo, no pudieron dormir realmente el agua dentro de estas carpas, ¿no? Tuvieron que empezar a salir de las carpas e irse a unos lugares como a guardarse, ¿no? Empezamos a escuchar esos testimonios. Pero yo podía pensar profundamente, ¿no? Profundamente, ¿no? Se sintió así, pero Dios como con qué corazón uno puede recibir la situación, ¿no? La puede uno recibir con queja o uno puede recibir la situación acordándose de la promesa, ¿no? De esa manera yo podía como testificar y testificarles a ustedes cómo Dios en cualquier situación que estemos, Dios de verdad que nos guarda, ¿no? Lo importante para que Dios nos guarde es que debemos de ser sus, entender que los hijos de Dios no son todos los que dicen creer en Dios, ¿no? Los hijos de Dios somos los justos, ¿no? Los que hemos creído la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No todos son hijos de Dios, aunque creamos o pensamos que somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios, solamente
en los hijos de Dios. Pero, ¿cómo hacemos para entender que somos hijos de Dios? Aquí nosotros hoy en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mirando esta palabra, ahí nosotros vemos cómo Dios, después que Adán y Eva desobedecen, podemos ver dos cosas importantes en este texto. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. A mí me causó curiosidad porque mirando la escritura, el título en el libro de Génesis 3 habla de la desobediencia del hombre. Ahí vemos cómo desde el primer versículo habla cómo fue engañada Adán y Eva, y luego fue llamado Adán por parte de Dios: ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Dice Adán: tuve miedo y me escondí. La mujer que tú me diste como esposa me dio de comer. Entonces luego mirando a Eva le dice: ¿qué pasó, Eva? Eva después se escuda en la serpiente, dice: la serpiente que está ahí me engañó y comí y di de comer a mi esposo. Pero lo interesante de esta palabra que yo quiero que miremos, dice la palabra acá: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. No dijo por cuanto esto hicieron, sino dijo por cuanto esto hiciste. Entonces, mirando nosotros la escritura, nosotros podemos pensar, ¿no? Soy engañado, ¿no? Yo peco, aún no quiero pecar, pero peco. Entonces, ¿quién es el que peca, no? La escritura dice que Satanás puso en el corazón de Judas vender a Jesucristo. Entonces, ¿quién vendió a Jesucristo? ¿Judas? ¿O Satanás puso en el corazón de Judas vender a Cristo? ¿Fue Satanás o fue Judas, no? Acá igual, ¿no? Acá está diciendo: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. Entonces, ¿quién peca, no? Hoy día muchas personas viven una vida muy difícil por la condenación, ¿no? La condenación hace que una persona crea que para recibir el favor de Dios tiene que portarse bien. Si se porta mal, no agrada a Dios. Significa que esa persona está viviendo como por su obra, ¿no? Tengo que portarme bien, tengo que portarme mal. Si me porto bien, entonces posiblemente puedo ir al reino de los cielos. Si me porto mal, no voy a ir al reino de los cielos. De esa manera es que el pensamiento llega a las personas, ¿no? Entonces, una persona dice: yo pequé, esa persona automáticamente su conciencia lo está condenando, ¿verdad? Pero aquí curioso, ¿no? La Biblia dice que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Pero la escritura dice: por cuanto esto hiciste. Dios no le está diciendo a Adán y Eva: ustedes fueron los que pecaron. Está diciendo: el que pecó fue usted. Imaginémonos por un momento esa escena, ¿no? Está Dios y hay tres personas más. Está Adán, Eva y la serpiente, ¿no? Pero Dios mira solamente a la serpiente. No los mira a todos, no les está diciendo: por cuanto esto ustedes hicieron o por qué ustedes hicieron esto, sino está mirando a la serpiente y le está diciendo: por cuanto esto hiciste. Yo quiero que pensemos, ¿no? Profundamente, ¿no? Nosotros no queremos pecar, ¿sí? La condición de la carne, la concupiscencia de la carne nos lleva a pecar, ¿sí? Pero ¿verdad? ¿Quién es el que peca, no? ¿Quién nos lleva a pecar? Aún no queremos pecar, pero pecamos, ¿no? Aquí la escritura dice que Dios sabe que el que peca es Satanás. Yo creo que cuando nosotros miramos esta palabra y pensamos profundamente, yo creo que podemos ver, ¿no? Dios sabe, claramente Dios sabe que nosotros no queremos pecar, ¿sí? Pero Dios permite que nosotros pequemos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros, por qué Dios permite que nosotros pequemos, no? ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Bueno,
Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. En esa parte Dios está maldiciendo, ¿no? A Satanás, ¿no? Sombra de la serpiente es Satanás, ¿no? Dice, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, ¿m? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora quiero que nos enfoquemos en esta parte. En esta parte última dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces pensemos, Dios le dijo a la serpiente que polvo, te alimentarás de polvo. Entonces, ¿cómo una serpiente que nosotros vemos se alimenta de polvo, no? Nosotros cuando miramos desde nuestros ojos de la carne, ¿sí? Nosotros vemos cómo una serpiente se alimenta. Yo la verdad no sé ustedes, pero yo nunca he visto una serpiente alimentarse de polvo. Yo he visto que las serpientes se alimentan de animales, ¿no? Ratones, aún he visto de personas cuando las serpientes más grandes, de animales más grandes, ¿no? Pero no de polvo, ¿no? Yo quiero que pensemos aquí profundamente, ¿no? ¿Sí? Porque de verdad Dios le dijo, te alimentarás de polvo, ¿sí? Nosotros fuimos hechura de Dios, ¿sí? A imagen y semejanza, pero en el material con el que Él nos fabricó, nos creó, esta carne es material polvo, ¿cierto? Como nosotros cuando fallecemos, somos sepultados, pasan 5 o 10 años, de ahí en que nos convertimos, ¿no? Finalmente es en polvo, ¿no? Entonces podemos pensar un momento, ¿no? Dios le está diciendo a Satanás que se alimente de nosotros. En términos como más resumidos, Dios le está diciendo de esa manera, ¿no? Satanás, ahora usted se alimentará de los hombres. Pero ¿por qué Dios hizo así, no? Como nosotros pensando así las mañanas, todos en la mañana, así nos levantamos, abrimos los ojos, ¿sí? Inmediatamente nosotros abrimos los ojos, automáticamente que empieza a activarse, ¿no? Empieza a activarse nuestra mente, ¿no? Empezamos a hablar con nosotros mismos, ¿no? O el caso de el que se le hizo tarde y se levantó, entonces empieza a hablar también, tengo que hacer, tengo que llevar, tengo que ir, tengo que venir. Los que un poquito más se quedan en la cama pensando qué voy a hacer, pero cuando nos damos cuenta, la gran mayoría de pensamientos que llegan son pensamientos que traen siempre como tristeza, como condenación, como angustia, temor, ansiedad, ¿no? Entonces nosotros pensamos, esos pensamientos son míos, yo los generé, yo los creé, ¿no? Vienen de mí, ¿no? Pero cuando nosotros miramos la escritura, dice que del polvo de la tierra se alimenta Satanás. Entonces puedo pensar, ¿no? Espera un momento, yo me levanto angustiado, temoroso, así difícil, pero ¿por qué no? Llegó un pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento regularmente es un pensamiento que nos quiere arrastrar, ¿sí? Que nos quiere llevar a algún tipo de situación, y regularmente son situaciones que no nos ayudan para bien, no nos traen alegría, gozo, esperanza, ¿no? Yo pensaba en este tiempo, en Colombia, nos levantamos en la mañana a los quehaceres, a trabajar, y regularmente hay un vehículo, ¿no? Para movilizarnos, sea transporte público, sea una moto, un vehículo, pero me he dado cuenta que accidentes ocurren en las horas de la mañana porque muchos quieren rápido llegar a sus destinos, ¿sí? Sí o sí se les hizo tarde o por alguna razón u otra quieren llegar a sus destinos. ¿Qué sucede, no? Estas personas que no saben que van a terminar debajo de las ruedas de un vehículo muertas, no saben que Satanás ya preparó un camino,
no lo saben, solamente están enfocadas, tengo que llegar a mi trabajo, a mi lugar de destino, ¿no? Pero lo primero que llegó fue un pensamiento, ¿no? Ese pensamiento, ¿cuál fue? Rápido, tienes que llegar al trabajo porque seguramente si llegas tarde el jefe te va a regañar, ¿no? Automáticamente ese pensamiento hace que la persona coja un vehículo, rápidamente se desplace, pero en ese rápidamente desplazarse empieza a funcionar el sí mismo. El sí mismo significa la confianza que yo tengo para manipular un vehículo que voy a llegar rápido a un destino, ¿cierto? Ese sí mismo hace que esta persona cometa un accidente y fácilmente o atropella o la otra persona puede morir. Pero ¿qué fue lo que lo hizo morir a esa persona? ¿Sí? La hizo morir el afán o un pensamiento que trajo confianza en él, que lo llevó finalmente, ¿sí?, a que él terminara con su vida. ¿Fue un accidente de tráfico o fue esa confianza del sí mismo a través de un pensamiento que la hizo llevar a un lugar, ¿sí? Confiadamente él pensaba iba a llegar a ese destino, pero por su confianza levantó un vehículo a alta velocidad y finalmente terminó en un desastre, ¿no? Estoy hablando de un caso en particular, ¿sí? Porque mirándolo nosotros en el día a día, nosotros cuántas decisiones tomamos a través del primer pensamiento que llega, ¿no? Cómo tomamos decisiones en el trabajo, con la familia, en el hogar, ¿no? Nosotros poder mirar la palabra, podemos darnos cuenta, espere un momento, si la Biblia dice que Dios le dijo a Satanás que se alimentara de nosotros, entonces nosotros debemos de pensar profundamente, ¿no? A través del primer pensamiento que nos llega, ¿cierto? Entonces es claro para nosotros, ¿sí?, que ya tenemos dos caminos, ¿sí? A través de la Biblia vemos el camino del pensamiento. Satanás nos da los pensamientos, pero tenemos la palabra de Dios. Escogemos por el pensamiento o por la palabra de Dios. Durante mucho tiempo, muchos años, yo tengo 56 años de edad. De 56 años de edad yo anduve en el catolicismo 33 años y anduve en el cristianismo cerca de 16, 17 años, donde conocí muchas iglesias cristianas, donde allí yo creía que estaba cerca a Dios, que había buscado a Dios y que por una oración de fe yo había recibido a Cristo. Cuando yo pude, a través del fracaso que Dios me permitió, ¿sí?, darme cuenta realmente que la religión no salva, sino el que salva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivía yo, no? Entonces yo vivía confiadamente, ¿no? Porque realmente la religión lo lleva a uno a eso, ¿no? La religión lo lleva a que uno viva confiadamente en este mundo, pero sin importar que el alma vaya al infierno. No importa el alma, para nada importa el alma. Importa es la condición que yo viva aquí en este mundo. De esa manera es que la religión, cualquiera que sea, enseña, ¿no? Para poderme yo realmente dar cuenta de esto, tuve primero que todo darme cuenta de mi condición, ¿no? ¿Cómo uno se da cuenta si está uno en el lugar realmente indicado, ¿no? Cuando cualquier persona le abre a uno la Biblia, le abre la escritura, o cuando le habla a uno de Dios, uno piensa, ah, esa persona es buena porque me está hablando de Dios, está usando la Biblia, pero realmente no es así. Ya nosotros, como en estos tiempos, podemos nosotros claramente hablar de esto, ¿no? No hay como el impedimento como en otros lugares. Nosotros podemos utilizar estos medios para que llegue la verdad, lleguen los testimonios a las personas y puedan darse cuenta de su condición, ¿no? En el libro de Mateo 24, la palabra habla acerca de cómo los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo hacemos para que nosotros no, o sea, qué señales habrán para el final de los tiempos? ¿Cómo hacemos nosotros para estar alerta para tu segunda venida?
el Señor les dijo, lo primero que les dijo es, mirad que nadie os engañe, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber que no nos están engañando usando de la escritura, ¿sí? Es muy sencillo, ¿no? Nosotros podemos mirar a través de la escritura nuestra condición, ¿no? A veces para esto yo trato de preguntarles a las personas, ¿sí? Como para que empiecen a razonar, para que empiecen a pensar profundamente, ¿sí? Porque si nosotros no pensamos profundamente, realmente nos dejamos arrastrar, ¿no? Por las diferentes corrientes, ¿no? Religiosas, ¿sí? Lo primero que yo quiero que piensen es lo siguiente. Si una persona tiene pecado en su corazón, cada uno tiene la conciencia que esa persona es una persona que no puede entrar al reino de los cielos. Sabemos que nosotros, sin importar la religión que practiquemos, tenemos pecado en el corazón, nosotros sabemos para dónde vamos. No necesitamos que nadie nos lo diga. La misma conciencia nos lo dice. Nos dice, tú pecaste, estás destituido de Dios, Dios no te acepta. Eso nos dice la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Ese pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Acabamos de leer. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Quién te está condenando, no? ¿Quién te está diciendo a través del pensamiento? Como tú pecaste, vas al infierno. De esa manera es que trabaja Satanás, ¿cierto? Sabemos y somos conscientes que no importa la religión que practiquemos, el que tiene pecado va al infierno. Eso es lo primero que quiero que pensemos profundamente, ¿sí? No importa todas las riquezas que obtengamos en este mundo, no importa todos los bienes que tengamos en este mundo, no importa. Si nuestra alma va al infierno, no tiene sentido el haber pasado por este lugar, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que esta carne va a durar cerca de 80, 90 años, creo que es el promedio de vida ahorita en el mundo, pero el alma eternamente ¿para dónde? ¿Sí? Entonces tiene sentido que nosotros preparemos, guardemos, enriquezcamos en este lugar sabiendo de que nuestra alma va al infierno. ¿Cómo hacer que una persona sin practicar ninguna religión vaya al reino de los cielos? Entonces de eso quiero que nosotros pongamos mucha atención el día de hoy. Entonces, quiero hacerles otra pregunta. ¿Una persona que peca es buena? Esa pregunta la hago de la siguiente manera. Cuando yo le pregunto a una persona que si tiene pecado, el 99.9% que me ha respondido me ha dicho que sí. Ese 0.1% no les he preguntado todavía. Pero al 99.9% que le he preguntado, la respuesta es sí tengo pecado. Luego le hago la segunda pregunta. La segunda pregunta que le hago es, ¿tú cómo te consideras? ¿Tú crees que eres una persona buena o mala? El 99.9% me responde, soy una persona buena. El 0.1% todavía no les he preguntado. Entonces, la tercera pregunta que le hago es, ¿una persona que peca es buena? Empiezan a pensar profundamente y es lo que quiero hoy con ustedes hacer, ¿sí? A ver, ¿tienes pecado? Sí, tengo pecado. ¿Eres buena? Sí, soy una persona buena. ¿Por qué eres buena? No mato, no robo, no hago lo uno, no hago lo otro. Eso lo hacen ellos, pero yo no lo hago. Por eso soy buena, porque yo me congrego, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque no le hago mal a nadie, porque así en fechas especiales doy mercados, doy ropa, ayudo a los pobres. Por eso soy bueno. Ok, perfecto. Entonces, la tercera pregunta. ¿Una persona que peca es buena? En ese momento ya no me responden tan fácil. En ese momento empiezan, la mirada se les va. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, ¿no? Una persona que peca es mala. Una persona que no peca
es buena. Entonces, sobre la tierra, ¿quién no peca? Todo el mundo peca. A diario, seguido. A veces nos damos cuenta, a veces no. Entonces, cuando llevo a la persona a que piense profundamente en eso, empieza a razonar, ¿no? Empieza a razonar, ¿cierto? Como podemos ver aquí a través de Génesis 3, cómo Dios mismo está diciéndole a Satanás que se alimente de nosotros, ¿cierto? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Oye, que la tierra, porque nosotros somos hechura de polvo de la tierra, entonces Dios le está diciendo que se alimente de nosotros, ¿sí? Estoy usando Génesis 3:14 para las personas que se han venido conectando durante este tiempo. Entonces, ¿cómo ir al reino de los cielos? ¿Cómo ir al reino de los cielos sin practicar ninguna religión? ¿Sí? Digamos que es el tema que tenemos en esta noche. Le doy gracias al hermano que me permitió, hoy tuvimos comunión y me invitó. Y bueno, Dios me permitió compartir con ustedes, ¿sí? Vamos a mirar un texto bíblico en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Espero que alguien me haga el favor y coloque el texto en el grupo. Juan 9:31. Juan 9:31. La palabra de Dios dice así. Esto nunca me lo mostraron. 30 y más o menos 35 años en el catolicismo. Recuerdo muy bien porque fui acólito. Entonces recuerdo bien que yo al sacerdote lo veía hablando de la palabra de Dios. Decía, hoy vamos a leer el Evangelio según San Juan. Él lo leía y hacía esto. Es palabra de Dios. Le daba un beso y todos decíamos, te alabamos, Señor. Y cerraba la Biblia y la ponía allá a un lado. Eso experimenté en la iglesia católica, ¿sí? En la iglesia cristiana, ¿qué experimenté, no? En más de 30 iglesias cristianas así grandes, medianas, pequeñas que anduve, el pastor leía y luego ponía allá y luego él sacaba apuntes y él empezaba a explicar de los apuntes que él a su manera, a su interpretación quería entender la escritura, ¿no? Y de esos apuntes él hablaba, ¿sí? Pero de la escritura no la hacía a un lado. Pero cuando recibí la salvación, vi que la palabra tengo que tenerla abierta, porque si yo no les hablo a ustedes de la palabra y los llevo a la escritura, entonces yo estaría hablando mentiras, ¿sí? Para que entremos en contexto, entonces, a aquellas personas que están agregándose, hice 3 preguntas a cualquier persona de a pie. La primera pregunta que hice es, ¿tienes pecado? El 99.9% me dijeron que sí. Luego, la segunda pregunta que hice fue, si tienes pecado, ¿eres una persona buena? El 99% de las personas que hasta el día de hoy me han respondido, me han dicho, soy una persona buena. Y la tercera pregunta que les hice fue, una persona que peca, que no quiere pecar, pero peca, y que cree que es buena, ¿sí? Que tiene pecado y cree que es buena, ¿sí? Esa persona, ¿cómo puede ir al reino de los cielos, no? ¿Una persona que peca es buena? ¿O una persona que no peca es buena? Entonces, de esa manera, pensando profundamente, si yo peco, ¿soy bueno? ¿O si yo peco, soy malo? ¿O si yo peco y no quiero pecar, algún día podré ser bueno? Como de esa manera nosotros podemos ver el amor de Dios a través de la palabra, ¿no? Cómo nosotros podemos ver
nuestra condición para poder entrar al reino de los cielos sin practicar ninguna religión, lo primero que debo de reconocer es que soy una persona que peco, pero mirando la escritura, el que peca es Satanás, no soy yo, pero él quiere hacerme ver que el que pecó soy yo. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque quiero que pensemos profundamente, que no lo tomemos a la ligera, ¿verdad? Entonces, si leemos Juan 9:31, como dice la palabra, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Uy, qué tremendo, ¿no? Miremos, Dios no oye a los pecadores, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, se oye. Hay dos condiciones, ¿no? Si soy temeroso de Dios y hago su voluntad, a ese oye. Entonces la religión me enseñó que la voluntad de Dios es que yo sea bueno, pero peco todos los días. ¡Wow! Difícil, ¿no? También la religión me dijo que yo tenía que cumplir los mandamientos, que yo debía cumplir los mandamientos, que si no cumplo los mandamientos, entonces no voy al reino de los cielos. Entonces también empecé a pensar, tengo que ser honesto conmigo mismo, al menos, ¿no? No puedo cumplir los mandamientos. Si yo no puedo cumplir los mandamientos, pues no voy al reino de los cielos. Peco, tengo pecado, ¿sí? Me di cuenta que una persona que peca no puede ser buena. Si no pecara, ningún momento pecara, pues sería una persona buena, pero eso no es verdad, ¿sí? Aún sirvo a Dios, aún abro la escritura, pero ¿cómo es? ¿Como dice mi pensamiento o como dice la escritura? ¿Como está escrito o como yo creo? Entonces, la palabra que tomamos dice, porque Dios le dijo a la serpiente, ¿cierto? Miramos Génesis 3:14. Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás me dice a mí, soy bueno. Tú eres bueno, Álvaro, tú haces bien, pero la Biblia dice lo contrario de mí. Entonces, ¿qué yo creo? ¿Que soy bueno o como está escrito? La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores y yo creo que tengo pecado, ¿Dios me oye? Si la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores y yo creo por la conciencia, por ese pensamiento que Satanás me está poniendo, que soy pecador, entonces, si yo creo que soy pecador, ¿Dios me oye? Entonces la religión me dijo, muy sencillo, muy sencillo, tienes que hacer lo siguiente, solamente toma de tu tiempo y ve y le confiesas tus pecados a un hombre, así me dijo la religión católica. Y luego de que yo me arrodillaba y le comentaba todos mis pecados a otro pecador como yo, me mandaba a hacer rezos, oraciones, pero yo las hacía y al día siguiente volvía a tener pecado. Luego la iglesia cristiana me dijo, no, muy sencillo para solucionar ese problema del pecado. Tú pídele a Dios perdón por todos tus pecados. Pero ¿saben una cosa? También ayunar, me decían, también tienes que ayunar, también tienes que cumplir los mandamientos. Me dijeron, usted tiene que volverse bueno. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es para una persona saber que no quiere pecar, no quiere afectar, no quiere engañar a su esposa, no quiere que sus hijos se sufran. Qué difícil es yo dejar de pecar. Entonces, ¿qué pasó conmigo, no? La religión cristiana me dijo, no tienes que pecar, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que dejar de hacer lo malo y volverse bueno. Les cuento que fue cuando empecé a vivir una vida tan hipócrita, tan llena de mentira, y pude entender cuando Jesucristo les dijo, fariseos hipócritas. Así le dijo Jesucristo, fariseos hipócritas. A la verdad, por fuera se ponen esos vestidos así, se ven tan pulcros, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, de iniquidad. Yo la verdad me vi así. Pero hay dos cosas que podemos pensar, ¿sí? Y determinar en nuestro corazón, ¿sí? Si la Biblia dice que soy malo,
porque la Biblia lo dice, soy malo, o si sí mismo mi pensamiento dice, no, tú no eres malo, eres bueno. ¿A quién creo? ¿A la Biblia o creo a mi pensamiento? Vamos a mirar dónde dice realmente eso, ¿no? Porque la escritura claramente dice que nosotros, así rápidamente, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la pensaba que el pensamiento era en mi cabeza, no dice que el pensamiento del corazón es de continuo solamente el mal. Nosotros los seres humanos de continuo solamente el mal. Si nosotros miramos Jeremías 17:9, Jeremías 17:9, si hay alguien que todas las cosas y perverso, ¿quién? Dice Jehová. Entonces, ¿entender? La Biblia está diciendo que mi corazón de continuo solamente el mal. La Biblia está diciendo que mi corazón es engañoso y perverso. Entonces, ahora yo decido. Mi pensamiento, porque Satanás se quiere alimentar de mí, ya vimos allá Génesis 3:14, ¿cierto? Pensamiento, Satanás a través del pensamiento me está diciendo, usted es bueno, usted puede cumplir los mandamientos, eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Pero la Biblia dice que mi corazón es engañoso y perverso, ¿sí? Si mi corazón es engañoso y perverso, y si mi corazón es de continuo el mal, ¿cómo puedo cumplir los mandamientos? ¿De dónde puedo cumplir yo los mandamientos? Entonces es sensato que yo vaya delante de Dios y le diga a Dios, Dios, yo no puedo cumplir los mandamientos, ¿qué hago? No quiero ir al infierno. Entonces Dios te dice, tienes que mirarte a través de la palabra como un espejo. ¿Eres bueno o eres malo? Yo tengo que reconocer en el año 2017, para el mes de agosto, un 28 de agosto, a causa de esas religiones, yo me presentaba delante de Dios de la siguiente manera cuando tenía una situación difícil. Yo le decía a Dios, yo no entiendo por qué yo estoy viviendo esta situación. Si lo único que he hecho ha sido el bien, yo dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de andar con mujeres, dejé de hacer cosas, dejé de mentir. ¿Cómo es posible que me esté pasando esta situación? Yo, a causa de esas religiones que me dijeron que me volviera bueno, cuando nadie se puede volver bueno. La escritura claramente dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Yo tengo que aceptar eso que dice la escritura. Si la escritura dice que el corazón es engañoso y perverso, solamente yo debo de creer. No es mi problema. El problema es de quien me creó. El que me creó es el que soluciona el problema que yo no puedo solucionar. Entonces, la escritura, esas religiones me dijeron que me volviera bueno, ¿no? Entonces cuando yo oraba a Dios, yo le decía en cualquier situación difícil de enfermedad, con los hijos, con la esposa, cualquier cosa, yo les decía a Dios, no entiendo, Señor, si yo soy una persona buena. Cuando la Biblia no dice completamente contrario a eso. Un día, después de que Dios me permitió el fracaso, yo he trabajado como diseñador industrial en diferentes empresas, pero después del fracaso, diseñando un hangar para una puerta de un hangar para aquí el aeropuerto en El Dorado en Colombia, en Bogotá. Yo fracasé con ese trabajo. Aún estaba en ese momento, estaban en unas iglesias cristianas. Entonces aparentemente yo oraba, buscaba de Dios y lo hacía para que me fuera bien. Pero Dios me permitió el fracaso. Ese fracaso me llevó a una frustración tan grande que a mi corazón entró solamente pensamientos de suicidio. Yo solamente quería acabar con mi vida y buscaba la manera de cómo hacerlo. Buscaba un puente, buscaba algo, cómo hacerlo. Pero ese día, durante 2 meses salía de mi casa, que mi esposa se preocupaba, pero ese día salí yo como loco. Salí corriendo porque lo único que hacía que yo pudiera descansar era correr, caminar, correr, y lloraba muchísimo de ver el fracaso. Y el fracaso no solamente en el trabajo, sino en todas las áreas de mi vida. Yo ya no quería seguir viviendo porque me había dado la oportunidad de conocer un Dios, ¿sí?, que me iba a bendecir. Y siempre me paraba delante de Dios en oración diciéndole, pero yo hice esto, yo dejé de hacer esto, yo me porté bien,
pero llegó un día en que Dios me permitió una misericordia porque Él ya me había predestinado para la salvación y para servirle hoy ya en estos tiempos finales. Claramente se está hablando de esto, pero allá esas congregaciones todavía están hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Allá están hablando todavía de cómo ustedes tener buena condición aquí, cómo tener casa, carro, vivir rico, pero no interesan de su alma, que su alma se vaya al infierno. No interesan, ¿sí? Pues no, no es así. Por eso yo le doy gracias a Dios por estos medios. Así a través del hermano Matusalén es una oportunidad para que nosotros, los siervos de Dios, podamos testificarles a ustedes cómo Dios nos salvó. Es una gracia muy grande, de verdad que sí. Para ese tiempo, Dios me permitió un día sentarme en una silla de concreto en un parque con el deseo de quitarme la vida y empezar a pensar profundamente de quién verdaderamente era yo. Y yo pensaba de esta manera, dije, voy a orar por última vez a ese Dios que esa religión me mostró, un Dios castigador, un Dios que yo tenía que cumplir requisitos, un Dios que yo tenía que hacer muchas cosas para ir al reino de los cielos, cuando todo eso es una farsa, es una mentira. Solamente esa religión es lo único que están haciendo, llevando a las personas al infierno. Pero Dios me dio esa misericordia y pensé así, Dios, yo a la verdad soy una persona mala. Aún no me habían mostrado estos textos bíblicos donde dice la palabra que mi corazón es engañoso y perverso, como habla Jeremías 17:9, donde habla Génesis 6:5 que mi corazón es de continuo solamente el mal. Dice que los pensamientos de mi corazón es de continuo solo el mal. Yo no conocía esa palabra porque solamente ya me habían mostrado que yo debía de ser bueno. Imagínense en un árbol de naranjas dando mangos. Eso es imposible porque la semilla del árbol de naranja es de naranja, no es de mango. Mi semilla y la semilla de todos nosotros es de maldad. Esa semilla que tuvimos de Adán y Eva, esa semilla de maldad nunca va a cambiar. Solamente hasta cuando somos cortados es que dejamos de producir maldad. Solamente de esa manera podemos dejar producir maldad. Ese día yo pude reconocer mi ser, quién soy yo, qué soy yo, y pude delante de Dios decirle, Señor, yo me merezco todo esto porque he vivido de una manera hipócrita como un fariseo, queriendo mostrarle a mi esposa, a mis hijos, a las personas lo que no soy. De esa manera yo pude descansar en el corazón y decirle, Señor, eso yo soy. Yo me merezco lo que estoy viviendo porque realmente eso soy, aún sin conocer la Escritura. Ese mismo día pasaron 2 horas y Dios me permitió la misericordia porque me encontré con un justo. La Biblia solamente habla desde Génesis a Apocalipsis de 2 tipos de personas. Habla del pecador y del justo, no habla de ninguno más. Pero durante toda mi vida fui pecador, hasta ese día que Dios me permitió encontrarme con un justo. Y ese justo me abrió la Escritura en el libro de Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. ¿Cómo dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no a Álvaro, al mundo significa también nos incluyó a todos ustedes los que me están viendo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice porque de tal manera, el 17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no nos condena. ¿Quién me está condenando? Allá vimos, ¿no? Génesis 3:14. Dios le dijo a Satanás, y del polvo de la tierra te alimentarás. Satanás se estaba alimentando de mí, llevándome al infierno, porque lo que yo estaba creyendo, lo estaba creyendo en el corazón. Y aquí claramente dice la Escritura en el libro de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El siguiente versículo dice, yo Jehová,
Dios miraba en mi corazón pecado. Por eso Dios no me oía, nunca me oyó. Recibí la salvación hace 8 años. Dios me dio la misericordia. Le pido a los hermanos, a las personas que se están conectando, me disculpen si me extiendo, pero necesito terminar, ¿sí?, con el testimonio. Dios, a través de que pude reconocer mi maldad, mi condición, ¿cómo es posible que yo pecando puedo decir que soy bueno? La persona que peca no es buena. Pensemos profundamente. La persona que peca es mala, no puede ser buena. La persona que nunca peca es buena. ¿Quién sobre la tierra no peca? ¿Acaso? El único fue nuestro Señor Jesucristo el que no pecó, ¿verdad? Entonces, cuando me miro mi condición primero a través de la Escritura, ¿en dónde fue que me pude ver? Como la religión me dijo. La religión me dijo que yo estaba cerca a Dios cuando ayunaba y todo eso. O mi verdadera condición era que estaba en el infierno. La persona que tiene pecado, que no puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios y que es mala y que produce maldad a diario, merece el infierno. Así dice la Escritura. Pero yo no quería ir al infierno. ¿Hay alguno de ustedes que me está viendo que no quiere ir al infierno? Porque yo puedo dejar hasta ahí, cierro la Biblia y seguramente queda en el infierno. Una manera para realmente salir del infierno, reconocer su maldad. Soy una persona que produzco maldad a diario, que no quiero producir maldad, pero produzco maldad. Fácil de entender. Si me ofenden, si peleé con mi esposa, ¿cómo me siento? ¿Qué le digo? ¿Qué sale de mí? Pensamientos a diario. ¿Qué pensamientos vienen a nosotros? ¿Acaso no son de lujuria? ¿Acaso no son de adulterio? ¿Qué tipo de pensamientos vienen a nosotros? No nos da la ira, no nos da el enojo, no nos da la envidia, no deseamos lo que tiene el otro. Eso nos pasa a todos. Entonces, ¿soy bueno? No soy bueno. La persona que tienen al frente es un hijo de Dios. Pero es un hijo de Dios, ¿sí?, que aún produzco maldad y no la quiero producir. Por eso quiero que terminen de escuchar el mensaje. Dios no oye a los pecadores. Como esa división que hay, ¿no?, entre el cielo y yo está el pecado. No me escucha, Dios no me oye. Ahora, quiero creer que sí, Dios me oye. Yo creo que soy pecador, creo que tengo pecado y como sea, Dios me oye. Pero es como dice la Biblia, o arranquemos la Biblia. Cualquier Biblia que ustedes busquen, está la misma palabra. La versión como ahí está. Si yo no quiero creer la palabra, la quiero creer a mi acomodo, es muy fácil. Yo cojo y arranco la hoja. Porque cada vez que pongo a alguien a leer Juan 9:31, ¿saben cómo leen? Le voy a decir cómo leen Juan 9:31. Juan 9:31 lo leen de la siguiente manera. Ojalá me estén siguiendo ustedes con la palabra. Dice así. Mire cómo la leen y mire cómo está en la Biblia. Dice, y sabemos que Dios oye a los pecadores. ¿Cómo? Les digo, vuelva a leer. Y sabemos que Dios oye a los pecadores. Voy a leer yo. Y sabemos que Dios no oye. No oye, ahí dice no oye a los pecadores. ¿Tú qué piensas? No, pero Dios sí me oye a mí. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú crees en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Que no los oye, ahí dice no los oye. Pero tu pensamiento dice que sí te oye. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo dice la Biblia o cómo dice tu pensamiento? Ah, ya entendí. Porque Dios dijo, niégate a ti mismo y sígueme. Niégate porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Tus pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Así dice la Biblia. Y por allá leímos Génesis 3. Maldita serás y te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ah, el pensamiento dice, acá dice, mi pensamiento me dice, Dios oye a los pecadores. La Biblia dice, Dios no oye. Entonces, escoja.
ya tiene los dos caminos. La Biblia dice, no oye a los pecadores. Mi pensamiento dice, Dios lo oye. ¿Cuál es la verdad? Por mucho tiempo creí que era bueno. El pensamiento me decía que era bueno. Ah, gran mentira. ¿Sabe cuándo hallé misericordia? Cuando me di cuenta de la persona que soy yo. Cuando me di cuenta de la persona que soy yo, obtuve misericordia. Es muy fácil de entender. Ay, bueno, Dios mira, ¿no? Ah, ¿tú crees que eres bueno? Ah, bueno, eres bueno, tú no necesitas. Vete, porque tú eres bueno significa tú eres otro Dios. ¿Acaso no le dijo la serpiente a Eva con que eso te dijo? No, porque él sabe que tú serás como Dios. Así le engañó. Ve, tú serás como Dios. Cuando una persona cree que es buena, cree que es Dios. Va por la vida creyendo que es buena, sabiendo que es pecador, que es hipócrita, que es mentiroso. Ya se acabó el tiempo, no hay más tiempo en este mundo. Y estamos predicando el verdadero evangelio porque no hay más tiempo. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La salvación? ¿La vida eterna? ¿O 80 años en este mundo donde no conozco? Hace poco murió, dicen el Papa, le dicen Santo Padre, pero hasta donde yo sé bíblicamente el único Santo Padre es Dios, ¿sí? Pero le dicen Santo Padre, ¿cierto? No importa, escuchen las prédicas. En este momento escuchen todas las prédicas. No hablan de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Están hablando de la prosperidad y de cómo vivir en este mundo, pero no creen que es tonto. No conozco. Hablé del Papa porque vi que él ostentosamente vivió, pero en un ataúd ajustado al cuerpo de él, y adicionalmente creo que no le echaron nada. No sé cuántos riquezas tuvo, pero ahí no se fue nada. Pero las religiones quieren que nosotros vivamos en buena condición aquí cuando todo no va a permanecer. La Escritura dice que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Solamente cuando pude reconocer mi maldad, Dios me dio misericordia. Solamente cuando pude darme cuenta que soy un ser que produzco maldad aunque no la quiera producir, y la produzco, eso lo dice Pablo, ¿no? De esa manera pude tener misericordia. Y cada vez que pienso profundamente a diario de mi maldad y le pido a Dios su misericordia, me la da. De esa manera yo puedo encontrar el favor de Dios. Claro, Dios enviando a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios no dejó a ninguno por fuera. La verdad, en el mundo no hay pecado, pero el hombre ha negado la sangre de Cristo creyendo que tiene pecado. En el versículo 18, yo quiero que miren el versículo 18 de Juan 3:18. Claramente dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia no dice que porque se porta bien o se porta mal. No dice de esa manera, dice que el que cree y el que no cree. Ahora vamos a ver qué es creer. Es muy sencillo. De esos 99 que yo les preguntaba que si tenía pecado, les hablaba de Jesús y les hacía esta pregunta. Ok, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Perfecto. ¿Y tú crees en el Hijo de Dios? Claro, yo creo en Jesucristo. ¿Y a qué vino a este mundo? Pues vino a salvarnos, vino a limpiarnos, vino a solucionar, vino a mostrarnos su amor. Pero finalmente con su sangre, ¿qué hizo? Pues nos limpió el pecado. ¿Sí te limpió el pecado? Sí, me limpió el pecado. ¿Y tienes pecado? Sí, tengo pecado. ¿Qué manera de creer, ¿no? ¿Qué forma de creer? ¿Cierto? Creo que el pensamiento, como dice Juan, como dice Génesis 3:14, que fue el primer texto, creo que lo está engañando el sí mismo. O sea, Satanás se está alimentando del sí mismo, ¿cierto que sí? Y le está haciendo creer. Vamos a mirar los dos junticos para terminar, ¿sí? ¿Dónde están los dos junticos? Vamos a mirar en el libro de Romanos 3:23.
Romanos, le agradezco al hermano quien está colocando los textos de apoyo ahí, las citas. Romanos 3:23, están los dos junticos. Romanos 3:23. Vamos a mirar el primero, que ese sí, las religiones todas lo estableció en el corazón de las personas. Ese sí está bien establecido ahí. Vamos a leerlo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claramente tenemos todo eso grabado en el corazón, ¿cierto? Porque Satanás, a través del pensamiento y la conciencia, y creyendo, se puso en el corazón, ¿cierto? ¿Tú tienes pecado? Sí. 99.9 personas que les he preguntado si tienen pecado dicen sí. El 0,1.1 no les he preguntado todavía. Pero cuando les pregunte, me van a responder sí. ¿Y saben de qué forma lo responden? Sí, yo tengo pecado, pero todos tenemos pecado, todo el mundo tiene pecado. No solamente responden por ellos, sino por todo el mundo. Es tan tremendo eso que Satanás ya está llevando a todos al infierno. La fe de solo ese ya está llevando también a los demás al infierno. Clarito, la religión eso lo estableció en el corazón de las personas y están practicando muchas religiones allá afuera, pero eso lo estableció en el corazón. Eso lo estableció en mi corazón, por eso Dios me dio la misericordia y me di cuenta que no es por una religión que voy al reino de los cielos. Ahora vamos a mirar el siguiente, el 24. Vamos a leerlo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El segundo, somos pecadores, pero no, la religión me enseñó, eres pecador y punto. Y mira cómo solucionas tú el problema del pecado. Pero el verdadero evangelio, el verdadero amor de Dios, nos mostró el problema, pero nos mostró la solución. Nos mostró las dos caras de la moneda, ¿sí? El primero dice, nosotros pecamos, no vamos al reino de los cielos, pero el segundo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que Jesucristo cargó nuestro pecado una vez para siempre y fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué creen? ¿Que el poder de la sangre de Cristo fue para mis pecados pasados? ¿No tuvo el poder de limpiar los presentes y los futuros? Recuerdo muy bien de algo cuando fui acólito o monaguillo, no sé cómo lo llamen en sus países, en sus lugares. Una hostia así de grande, como de 10 centímetros. Recuerdo muy bien esto, que él levantaba la hostia y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía él. Dichosos los invitados a esta cena, Señor mío y Dios mío. Así respondíamos, ¿sí? Pero él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué tremendo que llegar yo a la edad de 40 y tantos años de edad y con pecado. Estaba creyendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora miremos el verbo en el que está. El verbo en el que está no está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quitó. No dice así. No dice, he aquí el Cordero de Dios que quitará. Dice el Cordero de Dios que quita. Está en presente y presente continuo. Por eso cada vez que yo peco y no quiero pecar, porque mi mirada se desvió, porque dije una palabra, porque me enojé, porque le dije a mi esposa algo, automáticamente pensé, cuando viene Satanás a condenarme a través del pensamiento y sale la palabra de Dios que está en mi corazón, combate esto que está aquí en mi corazón establecido, combate esto
que es lo que Satanás quiere poner en mi cabeza. Cuando la palabra sale de mi corazón, mi boca habla, porque con la boca se confiesa, ¿no? Pero con el corazón se cree. Con el corazón creo que Jesucristo me limpió una vez y para siempre. Y de eso habla mi boca. Pero si mi boca habla así, soy pecador, significa no estoy creyendo la escritura, sino estoy creyendo solamente la parte de la condenación. Solo la condenación. Después de eso, ¿sabe qué mandan a hacer? Fácil. Nos mandan a que cumplan los mandamientos, a que ayunemos, a que hagamos, a que busquemos la salvación por nosotros mismos. Pero pensemos en algo. Si nosotros buscamos la salvación por nosotros mismos, ¿para qué Dios enviaba a su Hijo? Pensemos. No era necesario. No era necesario que Dios enviara a su Hijo, lo llevara a la cruz, ese sacrificio tan tremendo para salvarnos, ¿cierto? Darnos la salvación, limpiarnos del pecado. Si yo lo tengo que hacer, muy sencillo, le estoy diciendo a Cristo, no sirvió. Todo lo que usted hizo allá en la cruz no sirvió para nada. Déjeme a mí, que yo sí puedo solucionar. Eso me enseñó la religión. Mentira. Una mentira grandísima. Si en el catolicismo no recibí la salvación, si en el cristianismo no recibí la salvación, ¿en dónde estaba yo? En la mentira, ¿cierto? Yo recibí la salvación a través de la palabra de Dios. Cuando un justo me enseñó, me explicó y me llevó a que piense profundamente lo que lee. Por eso él siempre nos decía, si estás escuchando bien, si estás viendo bien, si estás mirando bien, eso es lo que estamos haciendo. Y a través de esta gracia que Dios le ha dado al hermano Matusalén, Dios está salvando muchas almas por una sola razón. Se acabó el tiempo. No hay más tiempo. Jesucristo de verdad, ya pronto está por venir, porque las señales están dadas. Y para nadie aún que haya visto el Evangelio, para aún, dice guerras, dice pandemias, ¿lo estamos viendo? También dice que por causa de lo justo del tiempo se está acortando. ¿Qué significa? Nosotros vemos como la semana, los días pasan rápido. Entonces sí es verdad lo que está escrito, ¿cierto? Es verdad, se cumple, ni una coma pasará. Por eso es una bendición muy grande esta gracia que Dios le ha dado al hermano a través de este medio, ¿sí? Ya se acabó el tiempo, de verdad. Yo le doy gracias a Dios que nos permite contundentemente hablar de la palabra. Pero no se queda ahí nomás. Quiero que busquemos este texto bíblico que está en el libro de Hebreos. Siguen las buenas noticias para ustedes. Hebreos 10:17. Vamos a leer 17 y 18. Hebreos 10:17 y 18. Les doy un segundo para que me tomo un tinto que el hermano Matusalén me ofreció, tinto de Colombia. Bien rico. Hebreos 10, 17 y 18, vamos a leer. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo se ofrendó por nosotros cuando nosotros merecíamos ir al infierno. Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Él, estando en la cruz del Calvario, le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios lo abandonó porque Jesús cargó el pecado suyo. En la cruz del Calvario lo cargó. Luego él tenía que morir, trasladar el pecado al infierno. Al tercer día resucita entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Él fracasó, él volvió a subir con el pecado. ¿No sirvió lo que él hizo? ¿Ese sacrificio no sirvió?
No, yo creo que Jesús cargó mi pecado, pero tengo pecado. Ese está sacando el pecado del infierno y está volviendo a colocarlo en el corazón. Eso es lo que Satanás a través del pensamiento le está haciendo que crea. ¿Sí? Tengo pecado significa lo que Jesús hizo no sirvió. Pero acá la Biblia dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y no lo dice solo en ese texto, hay muchos más textos que les dejo de tarea que dice, Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones significa lo que Jesús hizo, lo hizo perfectamente. Y lo que Dios quiere enseñarnos no es que porque nos limpió el pecado, porque no se acuerda del pecado, vivamos una vida de libertinaje. Eso no está diciendo Dios. Dios está diciendo tengan agradecimiento porque lo que no podían hacer ustedes lo hice yo con mi Hijo. Una vez y para siempre limpié todos sus pecados, los suyos pasados, presentes, futuros. Aún faltan hombres por nacer. De ellos el poder de la sangre también los limpió. Nuestras familias también Jesús limpió el pecado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo limpió el pecado del mundo. Si Jesucristo nos dio ¿la salvación se pierde? Colóqueme en un bombillito aquí arriba que alumbre. ¿La salvación se pierde? Se lo pregunto a usted. ¿La salvación se pierde? ¿Sabe cuál salvación se pierde? La que me enseñaron esas religiones, que a través de mis obras iba al reino de los cielos. Esa sí se pierde. Pero la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo no se pierde porque lo que Él hizo, lo hizo perfecto y una vez para siempre. Les agradezco muchísimo este tiempo al hermano Matusalén. Casi no comparto, pero bueno, Dios me dio la gracia. A través del hermano Matusalén, creo que él tiene sus redes y hay muchas personas que aún no han recibido la salvación, que aún Satanás los tiene aquí así como ciegos a través del pensamiento, ¿sí? Están las redes del hermano Matusalén. Él con la Biblia en mano, porque todas las respuestas están acá, todas, no hay ninguna que se quede por fuera de la escritura. Él estará atendiéndolos, creo que él casi todo el día está en ese tiempo. Más que cualquier cosa, para nosotros los justos, las almas son lo más importante, porque la Biblia dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Significa para Dios ya limpió el pecado, ¿cierto? Luego el hermano les hablará cuando Jesús cargó su pecado, ¿sí? Le damos gracias a Dios